esto y me manda el Señor. Me dijo que alce mi voz. Es Jesús mi pastor, mi Señor y tu Salvador. Amados hermanos, la gracia y la paz sea con cada uno de ustedes. Es un privilegio enorme de parte de nuestro Señor Jesucristo poder compartir con cada uno de ustedes la maravillosa palabra del Señor. Así que gracias, mis amados hermanos, y bienvenidos a este video en vivo donde tendremos la oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor. Tenemos la oportunidad de poder escuchar esa palabra maravillosa, esa palabra viva, esa palabra que pueda ayudarnos cada día en nuestra vida a ser mejores, a tener conciencia de que tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios poderoso. Así que desde ya, bienvenidos mis amados hermanos. Gracias mi hermana Yolanda. Le enviamos un saludo desde la ciudad de Retauleu, acá en Guatemala. Por cierto, es un lugar muy caluroso, pero es un lugar muy bendecido también porque Dios manda lluvia y es algo maravilloso. Ojalá un día ustedes tengan la oportunidad de venir a Guatemala y conocer las bellezas que hay en este país maravilloso, como lo hay en muchos países también. Así que bienvenidos mis amados hermanos, mi amado hermano Miguel. Gracias por esta invitación y realmente esperando que el Señor nos hable a través de su palabra y que esa palabra nos llene a todos, que esa palabra del Señor haga de nosotros una fuente viva, una fuente de alegría en nuestro corazón. Así que bienvenidos a todos mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Una vez más les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que ustedes estén. Si ustedes están ahí en casita reunidos, hermanos, es una bendición poder estar en familia. Y realmente Dios es maravilloso porque nos hace unir. A pesar de esta crisis que vivimos, el Señor nos hace unirnos como familia, como una iglesia que está unida en familia. Y el Señor siempre ha querido bendecir a todas las familias de la tierra. Y de hecho es una promesa que el Señor le dijo a Abraham. Y es una promesa que ha llegado hasta nuestra vida, que somos bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a iniciar. Hoy tengo un tema muy especial, muy maravilloso para cada uno de nosotros y le he titulado gratitud. Bueno, usted sabrá que en muchos tiempos papá, mamá, nuestros padres, nuestros abuelos siempre nos decían: mi hijo, dé gracias cuando termine de comer, cuando alguien le regala algo, usted dé las gracias. Y realmente eso que nos enseñaron es algo maravilloso. Pero antes de iniciar con esta hermosa porción de la palabra del Señor, yo quiero invitarlo a usted ahí en casa, ahí donde usted se encuentra, mi querido hermano y hermana, pueda elevar una oración junto conmigo para que el Señor nos dé la dirección, nos dé de su espíritu, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder comprender su palabra, porque su palabra es tan deliciosa, es tan agradable para cada uno de nosotros. Así que lo invito a usted, hermano y hermana, ahí donde está, para que podamos orar al Señor. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre amado, por lo bueno que has sido con nosotros. Te damos gracias también porque nos diste un día maravilloso, un día en el cual pudimos ver el sol, poder sentir el aire. Gracias, Padre, porque hasta aquí
tú nos tienes con bien. Ahora, Señor amado, te pedimos en esta hora tu dirección a través de tu Espíritu, para que tú nos des la sabiduría, el entendimiento. Hoy vamos a estudiar tu palabra, vamos a meditar en ella, Señor. Tú siempre tienes algo especial para nosotros. Así, Señor amado, te rogamos que nos bendigas en esta hora, que tú bendigas a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus siervas, a todos aquellos, donde quiera que estén, bendito Padre. Aquellos mis hermanos que están allá en Italia, Señor, derrama de tu bendición en la vida de ellos, Señor. Al enfermo, Señor amado, acuérdate de él, acuérdate de ellos, Señor. Ten misericordia, bendito Padre. Mi Dios bendito, Señor amado, vamos a abrir tu palabra, vamos a meditar en ella. Por favor, Señor, bendícenos en esta hora. Todo esto te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, como les comentaba, hoy tenemos un tema maravilloso que se titula gratitud. Bueno, es una palabra tan pequeña, tan simple, podríamos decirlo, pero gracias es una palabra que ya no escuchamos tan a menudo. Yo no sé cómo es en su hogar, si realmente sus hijos o su familia o donde usted se reúne realmente escucha esa palabra, que cuando dice muchas gracias o gracias por lo que tiene o por lo que le dan o por lo que recibe, pues ya no lo escuchamos tan a menudo. Hace algunos años atrás era una regla básica de educación en el hogar. De hecho, en la escuela también nos enseñaban a poder dar gracias. Pero déjeme decirle que hoy en día, hoy la ingratitud ha tomado posesión del corazón del ser humano. La ingratitud. Y el corazón de hecho de la vida del ser humano. Hay muchos hijos hoy malagradecidos, hay muchas personas malagradecidas, que no dan gracias, que se les olvida que hay alguien que los ayudó y deben de dar gracias, pero hoy en día esto ya se perdió. Tan simple de ser agradecidos, especialmente de ser agradecidos con Dios. Hemos dejado de ser agradecidos con Dios. Por el simple hecho de decir gracias, ya estamos mostrando un contentamiento en el corazón. Yo no sé que cuando usted da gracias y usted dice gracias, realmente hay algo que sale del corazón y hay una alegría, porque usted es una persona agradecida. Y entonces hay un contentamiento en nuestra vida. Saben, hermanos, que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Él ha sido bueno con nosotros, envió a su Hijo amado, Cristo Jesús, y creo que es una de las razones más importantes que un cristiano, que alguien que haya reconocido al Señor como su único y suficiente Salvador, de ser agradecido con Dios y decirle: Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque me has dado la salvación. Gracias porque he sido perdonado, he sido limpiado. Gracias porque he alcanzado tu bendición. Yo creo que hay muchas razones por la cual dar gracias. Piense usted en un momento, hoy que usted se levantó de la cama, ¿realmente usted le dio gracias a Dios, hermanos? Le dio gracias, se arrodilló, le dijo, alzó sus manos al cielo y dijo: Señor, gracias por la naturaleza. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por el aire. Gracias, Señor. Yo no sé si usted lo hizo, hermano y hermana, pero yo creo que tenemos un corazón lleno de gratitud. Y esa gratitud debemos de demostrarle, debemos de decírselo a nuestro Padre Celestial. Y yo lo quiero invitar
para que usted busque en sus Sagradas Escrituras, en la primera epístola del apóstol Pablo, cuando le escribe en su capítulo 5, vamos a ver este hermoso pasaje. Primera de Tesalonicenses en su capítulo 5 y su verso 18. Yo quiero que usted subraye esta parte que es tan importante, que usted debe de meditar en esta palabra, en esta porción de la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses en su capítulo 5 y su verso 18. Vea lo que dice la palabra. Si usted no tiene una escritura, entonces escuche lo que dice la palabra del Señor. Dad gracias en todo. Note lo que dice la palabra del Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Déjeme decirle algo. Usted quiere hacer la voluntad de Dios. Haga algo tan simple. Haga algo tan simple. ¿Qué debe de hacer? Dad gracias en todo. De gracias. Mire qué maravilloso. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué palabra tan maravillosa. Entonces hay muchas razones por la cual dar gracias a Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano y hermana, seguramente hemos estado como cristianos, como seguidores de Cristo, al cuidado de muchas cosas. Tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que guardar el día de reposo, tenemos que hacer el bien con el prójimo, tenemos que cuidarnos. Y es cierto, eso es parte de lo que tenemos que hacer como cristianos. Pero muchas veces, aunque guardamos aquello, aunque hagamos lo otro, muchas veces dejamos de ser agradecidos con aquel que nos ha dado la vida. Y la Escritura nos dice, tú quieres agradar a Dios, tú quieres agradar a aquel, tú quieres hacer la voluntad de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no damos gracias? Nos olvidamos de dar gracias al Señor en muchas cosas de nuestra vida. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, qué maravilloso. En la vida tenemos momentos de gratitud. Bueno, cuando yo me casé, realmente fue un momento tan maravilloso y dije, gracias Señor, porque he hallado esposa. Por poquito, como dice acá en Guatemala, por poquito me dejaba el tren. Pero di gracias y dije, Señor, gracias. Pues son momentos de gratitud. Cuando nació mi hijo, dije, gracias Señor, porque son los momentos que hay en la vida. Pero Dios no quiere que tú tengas momentos de gratitud. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida de gratitud toda la vida. Ser agradecidos con el Señor. Sea lo que pase en nuestra vida, seamos agradecidos. Hermano y amigo, ¿cuántas veces ha dejado de dar gracias al Señor? Piense usted por un momento, ¿cuántas veces he dejado de dar gracias al Señor? Demos gracias al Señor. Déjenme comentarles una pequeña anécdota. Un hombre ya mayor, como de 70 años, se enfermó. Y bueno, este hombre al estar enfermo busca una clínica y se va a la clínica. Y al llegar a la clínica, pues le prestan los servicios para poder ayudarlo, poder tratarlo con su enfermedad. Y bueno, pasa los días y bueno, se recupera de su salud y de pronto, cuando ya le dan de alta, cuando ya va a salir, le dice el doctor, bueno, señor, puede pasar con la recepcionista, con la persona que le va a dar su recibo, por la cual usted ha estado estos días acá recuperándose de su salud. Y bueno, ya cuando él va con la señorita y le dice, señor fulano de tal,
aquí está su recibo. Bueno, le vamos a cobrar $200 porque estuvo acá en el hospital y le dimos una cama, le dimos ciertos servicios y van a ser $200. Bueno, está bien, dice el Señor. Y de pronto le dicen, bueno, también se le va a cobrar $500 porque se le dio 2 horas de oxígeno. Entonces cuando el Señor escucha que le iban a cobrar $500, dice, ¿cómo es posible que me van a cobrar $500 por 2 horas de oxígeno? Y le dice, sí, Señor. Pero la señorita le dice, pero no se preocupe que si usted no cuenta con el dinero, pues le vamos a dar unos días de plazo para que usted pueda pagar los $500 por el servicio de oxígeno. Y le dice, no, pero es que no es eso. Es que ¿cómo es posible que ustedes me cobren $500 por 2 horas de oxígeno cuando Dios me ha dado 70 años y nunca le he agradecido por el aire que Dios me ha dado? Queridos hermanos, ¿cuántos años tiene usted de vida? Dios no nos ha cobrado ni un solo centavo el aire que respiramos. ¿Y cuántos agradecen a Dios por el aire que Dios nos da? ¿Cuántos agradecen a Dios porque Él hace salir su sol, hace derramar su lluvia, hace que llegue la noche y debemos de descansar del cuerpo? ¿Y cuántos agradecen a Dios? Miren que muchas veces hemos sido tan ingratos con el Señor porque no hemos agradecido. Debemos de pensar en un momento en nuestra vida que debemos de agradecer en todo, dice la Escritura. Agradezcan en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros a través de Cristo Jesús. Seamos agradecidos, mis amados hermanos, agradecidos. Tenemos que tener una vida de gratitud. Bueno, pensemos en un momento por qué debemos de ser agradecidos. Yo estuve encontrando en la palabra del Señor, los invito a que vayamos a Salmos en su capítulo 75. Es una expresión bien maravillosa. Salmo 75 y su verso 1. Dice la Escritura. Oiga esta expresión tan maravillosa. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Mire qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano y hermana. La Escritura dice, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Qué maravilloso. Hermano, ¿cuántas veces usted le ha expresado al Señor y decirle, Señor, gracias te damos? Mi familia y yo estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has guardado, nos has bendecido. Gracias. Hermano, piense en eso. Sea agradecido con el Señor. El Señor nos está hablando a través de su palabra que seamos agradecidos. Allá en Primera de Corintios también es una expresión del apóstol que Primera de Corintios en su capítulo 1 y verso 4. Vamos a leer esta hermosa porción de la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios en su capítulo 1 y verso 4. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios en su capítulo 1 y verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire qué expresión. Y yo quiero decirles hoy, hermanos, gracias. Yo doy gracias al Señor porque hoy soy parte de una iglesia maravillosa. Soy parte de la iglesia de Dios del séptimo día. Doy gracias a Dios porque Dios me ha encaminado mis pasos a la verdad. Dios me ha enseñado que hay una iglesia verdadera, hay una iglesia que predica la verdad. Y yo creo que usted debe estar agradecido con eso, hermanos.
de tener una iglesia, de tener una familia grande, numerosa a nivel mundial. La iglesia de Dios está en muchas partes del mundo. Y eso de ser agradecidos con el Señor porque tenemos muchos hermanos. Y entonces acá el apóstol escribe y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire, qué maravilloso, hermanos. Demos gracias al Señor que somos una familia, que somos una iglesia unida en Cristo Jesús. Colosenses en su capítulo 3 también nos dice algo tan maravilloso. Colosenses en su capítulo 3, verso 17. Si usted tiene ahí su escritura, le invito, hermano y hermana, a que lo pueda leer. Y si no, pues anótelo. Usted ya en su momento lo podrá leer y usted pueda escudriñar la palabra del Señor. Dice la escritura, Colosenses capítulo 3 y su verso 17. Oiga, hermano, qué palabra tan maravillosa. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué maravilloso! Todo lo que usted haga, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero no solamente hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, dice la escritura, dando gracias, sea agradecido. Usted puede hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, pero debe de ser agradecido. Seamos agradecidos, dando gracias a Dios Padre. Demos gracias al Señor. Gracias por las cosas que el Señor nos ha dado. Hermanos, ciertamente vivimos en un tiempo bien difícil. La crisis que hoy vivimos, hermanos, de alguna manera a todos nos afecta. Allá donde están ustedes, aquí donde estamos nosotros, nos afecta, hermanos. Pero saben, hermanos, demos gracias al Señor porque Dios jamás nos ha abandonado, hermanos. Aunque las autoridades nos abandonen, aunque el gobierno de la República de los países donde estén nos abandonen, saben que el Señor jamás nos va a abandonar, jamás nos va a dejar. Él siempre nos va a sostener, nos va a sustentar, Él siempre nos va a cubrir, hermanos. Y eso es de darle gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno, ha sido maravilloso, ha sido un Dios que siempre vela por sus hijos. Y eso de ser agradecidos, hermanos, de ser agradecidos con el Señor. Y entonces, mis amados hermanos, debemos de pensar y meditar en esa palabra tan maravillosa, en esa palabra que el Señor nos da a cada instante de nuestra vida. Pero déjeme decirle también que en los últimos tiempos, los invito a que vayamos a segunda de Timoteo en su capítulo 3 y yo lo invito a que note esta palabra, a las cosas, tenga el cuidado, que usted reflexione, que usted sea atento a las cosas venideras y a las cosas que están sucediendo también. Segunda carta a Timoteo en su capítulo 3. Segunda carta de Timoteo en su capítulo 3. Veamos desde el verso 1 en adelante. Vea lo que dice la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo en su capítulo 3, verso 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, ¿son tiempos peligrosos? Sí. ¿Vendrán más tiempos peligrosos? Sí.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, note lo que dice la Escritura. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Y note lo que dice la Escritura. Desobedientes a los padres. Y mire qué cosa tan curiosa. Dice, ingratos, impíos. ¿Ve? ¿Ya notó lo que dice la Escritura? En los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y hombres ingratos, malagradecidos. Y cuando le hablo de hombres, no solo me refiero a los hombres, sino que la Escritura se refiere al ser humano, hombres y mujeres, ingratos. La ingratitud, hoy la ingratitud ha abarcado tanto, hermanos. Hay mucha ingratitud en el mundo. ¿Qué pasaría si todo el mundo fuera agradecido con Dios, hermanos? Yo creo que el mundo tendríamos un mundo diferente, que realmente reconocería a Dios como su único y suficiente Salvador, el único Dios vivo y verdadero, de reconocerle como aquel Dios que siempre está al pendiente de sus hijos, de su creación completa. Pero la Escritura dice que en los postreros días, en los tiempos peligrosos, en esos días habrá gente ingrata, gente que no va a agradecer nada, gente que al contrario va a renegar, incluso a blasfemar contra Dios porque ha sido ingrato. Entonces, hermanos, debemos de pensar en eso. Y déjeme decirle que a medida que la maldad va creciendo, la gente dejará de ser, de hecho seguirá siendo malagradecida, la ingratitud va a crecer en todo el tiempo. Entonces, hermanos, pensemos en ello. Debemos de ser cristianos, hermanos, iglesia, de ser agradecidos con el Señor. En la Biblia encontramos ejemplos de gente agradecida, como el apóstol Pablo. Podemos encontrar a David agradeciendo al Señor y dice: gracias Señor, gracias. Y mire qué maravilloso, hermanos. Pero sabe que el mejor ejemplo de gratitud nos lo mostró el maestro de maestro, aquel que dio su vida por usted y por mí. El mejor ejemplo de dar las gracias, de ser agradecido, ha sido Jesús. Y yo quiero invitarlo, hermano, a que vayamos al Evangelio de Mateo, en su capítulo 26. Es un texto que lo leímos cuando recibimos la cena del Señor, o celebramos la cena del Señor. Evangelio de Mateo, en su capítulo 26 y verso 27. Vea lo que dice la Escritura. 26 y 27. El Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a ver desde el verso 26 al verso 27. Mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dijo a sus discípulos: y tomad, comed, esto es mi cuerpo. Verso 27. Y tomando la copa, y habiendo dado, ¿cómo dice la Escritura? Dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. ¿Qué hizo Jesús? Dio gracias, hermanos. Dio gracias. Entonces,
podemos ver, hermanos, que Jesús daba gracias, hermanos, a pesar de que Jesús ya sabía que la hora de su muerte estaba pronta, que pronto se iba a cumplir lo que la Escritura había declarado acerca de Jesús. Se iba a cumplir todo por amor a nosotros, todo por amor a usted y a mí. Jesús dijo gracias, dando gracias, les dio a sus discípulos. Hermanos, qué maravilloso es Cristo Jesús. Queridos hermanos, pensemos en lo que el Señor nos ha dado. Déjenme comentarles una maravillosa historia que aparece en la palabra del Señor y es de reflexionar también en nuestra vida de lo que Dios hace y sigue haciendo el Señor en nuestra vida. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 17, quiero que usted, es una historia que quizás usted ya la ha leído, la conoce, pero lo invito para que nuevamente nosotros podamos hoy poder meditar en la palabra del Señor. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 17, su verso 11 al 19, es una historia muy conocida de parte nuestra. Evangelio de Lucas, capítulo 17, su verso 11, esto habla sobre, tal vez usted recordará, sobre los 10 leprosos que fueron limpiados, que fueron sanados completamente. Fue un milagro que Jesús hizo. Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos. Le salieron 10 hombres que estaban enfermos, que estaban contagiados. 10 hombres que la aldea, allí donde vivían, el lugar donde vivían, habían sido despreciados, habían sido echados, porque no querían a ningún hombre leproso. Sabe que en la antigüedad, en los lugares donde había gente enferma, como los leprosos, eran echados, eran apartados, eran aislados. Es algo que está pasando hoy en nuestra vida, como cuando la gente sabe de alguien que tiene esta enfermedad del COVID-19, la gente se alarma, la gente se asusta, la gente no sabe qué hacer, la gente va a las autoridades y ya no se acerca a la otra persona porque es contagiosa. Pues algo similar era en aquel entonces, cuando la Escritura habla del relato acá en Lucas, que estos hombres estaban contagiados, estaban enfermos de lepra. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, hombres enfermos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque ellos sabían que estaban enfermos, que podían contagiar a otras personas. Se pararon de lejos. Estos 10 hombres salieron al encuentro de Jesús y se pararon de lejos. Verso 13. Y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, estos hombres sabían que en la comunidad, en la aldea donde ellos vivían, eran despreciados, estaban apartados porque ellos estaban enfermos. De alguna manera la gente se asustaba, no quería ni acercarse a ellos. Y de esa manera que cuando ellos salen al encuentro de Jesús, ellos de lejos le hablan al Maestro, alzando la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14. Cuando él les vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Mire qué maravilloso lo que
pasa en ese momento que cuando ellos escuchan la voz del maestro, que cuando ellos escuchan que vayan a los sacerdotes, que se fueran a mostrar, ellos en el camino, dice la escritura, y aconteció que mientras ellos iban, Jesús los sanó. Qué maravilloso es el Señor de poder sanar a sus hijos, de poder sanar, porque Él tiene poder para hacerlo. Verso 15. Entonces, ¿qué pasó después? Ya habían sido sanos. Entonces, uno de ellos, recuerden que eran 10 leprosos, que salieron al encuentro, que estaban asustados, que estaban enfermos, habían sido despreciados por la enfermedad, pero 10 de ellos salieron al encuentro y clamaron a Jesús misericordia, y Jesús los sanó. Pero uno de ellos, dice el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, se dio cuenta que Jesús había hecho un milagro en su vida, en su cuerpo, que había sido sano, que estaba limpio, que ya no tenía la lepra, que estaba totalmente sano. Y saben, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ese uno que se dio cuenta? Fue solo uno, hermanos. Volvió, regresó, glorificando a Dios a gran voz. Había en su corazón una gratitud tan grande de decirle: gracias, Jesús, gracias, Dios, porque me sanaste, me limpiaste, ahora estoy limpio, no tengo lepra. Gracias, porque mostraste tu poder, y tu poder me sanó, y daba grandes voces, a gran voz, glorificando al Dios poderoso. Verso 16. Y se postró en tierra a sus pies, dando gracias. Y este hombre era samaritano. Queridos hermanos y amigos, ¿qué hace usted cuando Jesús resuelve sus problemas? ¿Qué hace usted cuando Dios nos ayuda a salir de la dificultad de la vida? ¿Qué hace usted cuando el Señor interviene en medio de una enfermedad y el Señor nos sana con su poder? ¿Qué hace usted cuando la crisis que estamos viviendo en este tiempo y el Señor lo está protegiendo, el Señor lo está guardando? ¿Qué hace usted? ¿Le da gracias? Esa es la pregunta. ¿Le damos gracias? Le decimos: Señor, gracias. Nos postramos de rodillas y le decimos: Señor, gracias, porque nos has guardado. Gracias porque nos has bendecido. Gracias, Señor, porque nos has sanado. ¿Le da usted gracias al Señor? Piense, hermano y amigo. Piense en un momento. ¿Ha sido usted agradecido con el Señor? Y sabe que dice el verso 17. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Acaso no son 10 porque 10 fueron los que clamaron? ¿Acaso no fueron los 10 los que dijeron: ten misericordia? Y el Señor pregunta: ¿acaso no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Y los otros 9 dónde están? Pregúntese usted: ¿a cuántos ha hecho bien en el mundo? Quizás usted, hermano y amigo, el Señor ha hecho bien con usted. Quizás el Señor le ha bendecido, le ha sanado. ¿No será usted alguno de estos 9 que no se acordó que tenía que darle gracias al Señor? Hermanos, seamos agradecidos con el Señor. No seamos como estos 9 que fueron sanados, fueron limpios y se olvidaron y se fueron.
Seamos como este uno que regresó dando gracias al Señor, que se postró de rodillas y que dijo: Señor, gracias porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Dice el verso 18: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, seamos agradecidos con el Señor. El Señor se agrada de que sus hijos sean agradecidos. Por eso dice, volvemos una vez más a la primera carta a Tesalonicenses, donde veíamos en su capítulo 5 y su verso 18: dad gracias en todo. Hermanos, demos gracias en todo. Acuérdese del Señor, de decirle: gracias, Padre, gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Dad gracias en todo. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, hermano y hermana, dé gracias al Señor. Esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es de ser un hijo agradecido, de un cristiano agradecido, de alguien que reconoce que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido maravilloso para con nosotros. Así que yo lo invito a que usted piense en esto, que usted medite en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es grande, es maravillosa, nos da aliento, nos da esa fuerza para seguir adelante, esa fuerza para poder ser agradecidos con Él también. Allá en Romanos, en su capítulo 3, verso 24, vea lo que dice la Escritura. Bueno, una razón maravillosa, primordial, en la cual usted debe de ser agradecido, que todos seamos agradecidos con el Señor. Romanos, en su capítulo 3, y vamos a ver desde el verso 24. Vamos a ver desde el verso 23 en adelante. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire qué condición era la nuestra. Y quizás algunos no se han dado cuenta que su condición es que están lejos del Señor. Y no se han dado cuenta que esa condición de pecado los separa del Señor. Entonces, dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era nuestra condición cuando no habíamos recibido al Señor en nuestro corazón. Estábamos lejos de Él. Pero dice el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué usted debe de dar gracias al Señor? ¿Por qué yo debo de dar gracias al Señor? Porque fuimos justificados gratuitamente. No nos costó nada, hermanos, pero sí costó la vida de Cristo Jesús. Aquel que no se le halló pecado, aquel que no se encontró pecado en Él, a través de Él fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Hermanos, demos gracias al Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Él nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha acercado al dueño de todo, al dueño del universo, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que con el que estábamos enemistados, ahora somos amigos.
ahora tenemos una amistad con Dios. Por eso es que debemos de ser agradecidos. Agradecidos. Yo lo invito a usted a que reflexione en esta palabra maravillosa. Si en algo usted no ha agradecido, hoy es el momento en que usted debe de agradecer al Señor por la vida, por la salud, por todas las cosas que el Señor le ha dado. Sea agradecido. Y hermano, sea agradecido por la salvación que el Señor nos ha dado. Una salvación que solo es a través de Cristo Jesús, que no hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres, que solo Cristo Jesús. Así que hermanos, es una bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Ahí donde usted está, usted medite en esto y usted dele gracias al Señor por lo que el Señor le ha dado. Así que mis amados hermanos, le doy gracias a Dios por este tiempo que Dios me ha permitido compartir su palabra con cada uno de ustedes ahí en el hogar donde ustedes están, y les deseo de todo mi corazón que el Señor los bendiga grandemente, que Él derrame de su bendición, de su gracia, de su paz a cada uno de ustedes. Amados hermanos, acá en el país de Guatemala, muchos de nuestros hermanos, las iglesias, hemos estado orando por nuestros hermanos en diferentes partes del mundo, por esta pandemia, por los enfermos, por los contagiados. Hermanos, creemos que Dios es un Dios poderoso, es un Dios que puede hacer cosas maravillosas. Así que confiemos en el Señor. Dios nos ayudará a salir de esta crisis de enfermedad y a esta crisis económica que estamos viviendo. Solamente tenemos que confiar en ese Dios maravilloso. Así que agradezco a mis hermanos de la iglesia de Milán, Italia. Gracias mi hermano Miguel Argueta, que el Señor lo bendiga grandemente, y es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Paz, mis amados hermanos.